Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Pilar Yuc y escuchas La Varita Mágica. Como cada jueves a las 7 de la tarde, transmitiendo desde las ondas de Mislata Radio 88.8 de tu dial. Y si no, pues sabes que después nos encuentras en iVoox. Tenemos ahí el canal y el podcast de La Varita Mágica. Bien, vamos con la numerología que tenemos en el día. Hoy vamos a hablar en La Varita Mágica de un poco de medicina germánica, unos conceptos, unas nuevas ideas, así se llama, nueva medicina germánica, para que conozcáis un poquito esta otra visión de la medicina. Y vamos a hablar de que cada uno, ¿no?, somos ese centro universal, el centro del universo somos. Bien, la energía de hoy, 27 del 1 del 2022, tiene un total de 52. En este día nos podemos encontrar algo inesperado, algo que no estamos esperando, que no estamos viendo y de repente sucede. Eso lo trae el 27. Y el 52 es el emblema de la premeditación, ¿sí? Dice aquí el axioma, tú eres el rey terrenal, ¿sí? Es que todos somos reyes, tenemos ese poder, ¿no?, dentro. Y es el emblema de la acción basada en el cálculo. Simboliza la virtud humana de premeditar los resultados que se necesitan, que se ansían. Se asocia al número 7 cuando reducimos el 5 más el 2 nos da un 7. Y es el dígito del número de la divina armonía, del dominio de lo espiritual sobre lo material, de la conciencia, de la perfección. Son los 7 planetas y su influencia sobre toda persona encarnada. Es la sabiduría, las ansias de aprender, la búsqueda del conocimiento y de experiencias trascendentales, la persecución de altos ideales, la actividad intelectual, la capacidad inventiva, también la habilidad para la investigación, el pensamiento, la naturaleza meditativa y perfeccionista. Se corresponde con Neptuno, que es el planeta que rige el misticismo, ¿sí?, el idealismo, la búsqueda de lo espiritual y de ir hacia adentro, ¿no?, para el reconocimiento de uno mismo. Este día nos predice tendremos que considerar detenidamente las ideas que tenemos en mente, analizar y organizar nuestros planes, ¿sí? Tendremos éxito y triunfo si reflexionamos antes de llevarlo a cabo. También es un día de crecimiento y evolución interior, de aprender las experiencias vividas y saber sacar provecho de ellas, de responsabilidad, de madurez, ¿sí?, de hacer las cosas desde la nobleza, desde la lealtad. Son energías fuertes, positivas, ¿de acuerdo? Y tendremos también facilidad, ¿sí?, mental, o sea, como la mente despejada, abierta a esa investigación, a ese conocimiento, ¿sí? Es un día, por lo tanto, pues de examen y de reflexión antes de emprender los propósitos, ya que, bueno, pues eso nos va a llevar, ¿no?, a lo que deseamos. Tendremos que premeditar, tenemos que meditar bien nuestras acciones en este día. Pues para cambiar de tercio, vamos a poner una canción. Es una canción muy animada, es una canción que nos habla de la alegría, ¿sí?, del vivir, de la conexión también, ¿sí? Y vamos a escuchar una cantante que la verdad que no conocía yo, se llama Cani García, seguramente es conocida, pero bueno, yo no la conocía. Se llama así, Agüita e Coco. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hacía falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños sin
Quiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas. Y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta. Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata. La mirada me delata. La apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agua y te coto, y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agua y te coto, y poquito a poco nos volvemos locos. Pues agüita de coco para todos. Y es que es la vida misma, ¿eh? Tenemos unas ideas, queremos conseguir una serie de cosas o creemos que ya lo tenemos todo claro y de repente aparece el amor y ahí se cambia todo. Vamos a seguir con la varita mágica con un material que quiero compartir porque me parece muy interesante. Yo la primera vez que tuve idea de todo esto me resonó mucho. Entonces, bueno, pues al que le resuene, perfecto. Al que no le resuene, no pasa nada. Son nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas formas de entender al ser humano, la medicina, cómo funciona el cuerpo, cómo nos podemos sanar a nosotros mismos, tomando el poder, ¿sí? Tomando el poder. Y bueno, esto está totalmente... por eso digo, no quiero que me creáis ni nada, simplemente investigad si os resuena. Se trata de la nueva medicina germánica y esto es simplemente un extracto de un blog que se llama así, Material de NMG, Nueva Medicina Germánica, que os invito también a entrar porque tiene muchísimo contenido. Incluso hay un curso gratuito para empezar a cómo aprender, que yo ya me he anotado ahí, y porque quiero investigar más sobre todo esto. Vamos a hablar de una parte de lo que es entender cuando nos enfermamos, por ejemplo, de gripe, bronquitis, neumonías, pérdidas del olfato, ¿sí? Rinitis alérgicas también. Las preguntas típicas de todo esto es, por ejemplo, ¿qué puedo hacer, ¿no? para mantener mi sistema inmune fuerte? Es lo que nos solemos preguntar, ¿no? La gente. Decimos, ¿qué puedo hacer para mantener mi sistema inmune? ¿Qué medidas puedo tomar para defenderme de los patógenos? ¿Hay algún producto natural para prevenir las enfermedades? ¿No? 5 recetas naturales, vemos en publicaciones por ahí. 5 recetas para fortalecer el sistema inmune. Descubre cómo subir tus defensas bajas. Y dice, ¿no? Según esta nueva medicina germánica, dice que los organismos patógenos no existen, que la teoría del contagio tampoco es verdadera, y dice que debemos entender que los gérmenes no son responsables de provocar enfermedades en los seres vivos. En la naturaleza, esa no es la función de las bacterias, ni de los protozoos, ni los hongos, ni siquiera de los supuestos virus en caso de que existan. Para un mejor entendimiento, dice que recomienda la lectura de la 4ª ley biológica de la naturaleza, donde el Dr. Hammer explica el sistema ontogénico de los microbios. Es más, ni siquiera es posible evitar o prevenir ninguna supuesta enfermedad, porque tampoco podemos evitar o prevenir su causa, es decir, un choque biológico. Para comprenderlo debemos también integrar la 1ª ley biológica de la naturaleza, donde Hammer nos explica el origen de toda supuesta enfermedad, sea cual sea. Es bien sabido
que repetidamente el Dr. Hammer siempre ha intentado explicar que el sistema inmune tal y como se entiende actualmente no existe. Por lo tanto, nos encontramos ante una nueva interpretación del panorama muy diferente. Ahora sabemos que no se trata de un sistema de defensa o de guerra que ataca a los microbios para eliminarlos. Esta idea no encaja en los perfectos mecanismos de la sabia naturaleza. Solo es la percepción o interpretación errónea del bien y del mal que tiene esa religión dogmática que aseptiza, intoxica y destruye. Más bien, se trata de un sistema de comunicación muy sofisticado que garantiza que el trabajo microbiano en las fases de reparación se realice de manera óptima. Sin embargo, este sistema de comunicación puede haber sido confundido por el abuso de medicamentos, penicilinas, antibióticos, por nombrar solo algunos. Esta interferencia puede tener repercusiones en el progreso de las fases de reparación, que al no ser óptimas pueden durar mucho más tiempo y presentar síntomas más graves. Las personas no se enferman más fácilmente por tener las defensas bajas, sino por experimentar ciertos choques biológicos específicos que resultan en programas especiales con pleno sentido biológico. Al enfrentarse a una misma situación, algunos individuos pueden verse particularmente afectados y experimentar uno o más de estos choques biológicos, que es como un impacto, ¿no? Un impacto emocional, podríamos decirlo así también. Mientras que otras personas pues no se verán afectadas en absoluto y no experimentarán ningún impacto de estos. Por lo tanto, es evidente que ante esta observación no podemos decir que los individuos, las personas que se enfermen más fácilmente tengan debilidad inmune. A modo de ejemplo, cuando aparecen síntomas similares a los de la gripe, esto significa que el impacto, ¿sí?, este choque biológico original se ha resuelto y que la persona está en la fase de reparación, donde su sistema inmune está funcionando a plena capacidad. Si esta gripe ocurre repetidamente, esto no significa que su sistema inmune esté en declive, sino que recae en este choque biológico o experimenta una exposición periódica a uno o más raíles, podemos decir, asociados con ese choque biológico inicial. Y lo resuelve una y otra vez. Obviamente, con la consecuente aparición de los síntomas durante cada una de esas pequeñas fases de reparación. Dicho esto, me gustaría arrojar luz sobre algunas de las afecciones más comunes y que más han preocupado a la población durante este periodo de incertidumbre. Por ejemplo, la mucosa bronquial, gripes y bronquitis. Cuando padecemos cualquiera de estas dos afecciones, siempre debemos indagar acerca de una situación vivida donde hayamos experimentado el siguiente choque biológico. Por ejemplo, un miedo en nuestro territorio ante un agresor percibido como una amenaza. Tú sientes una amenaza y tienes este choque. Para ambos casos se verá afectada el revestimiento de los bronquios, la mucosa bronquial. Pero debemos tener en cuenta, tanto para la gripe como para la bronquitis, el individuo solo comenzará a notar los síntomas una vez solucione esa situación y entre en la fase de reparación de los tejidos afectados. No obstante, la diferencia entre ambas afecciones es que para la gripe, la masa conflictual durante la fase activa fue menor que para la bronquitis. Recordemos que la masa conflictual es la suma entre la intensidad del choque biológico más la duración de la fase activa. Si en un caso u otro apareciese fiebre paralelamente, debemos sospechar fuertemente que hay algún órgano endodérmico, por ejemplo los túbulos colectores del riñón, en fase de reparación también. Y esto lo podemos deducir ya que una fase de reparación del revestimiento de los bronquios por sí sola no provoca la fiebre por sí sola. Igualmente, y por el mismo motivo, la fiebre, también debemos sospechar una fase de reparación simultánea de las células caliciformes. El choque biológico sería el miedo a sofocarse,
que es de origen endodérmico. Estas células están situadas en la mucosa bronquial y fabrican moco transparente durante la fase activa de su programa biológico, para aliviar la sequedad que junto a la inflamación de la mucosa bronquial produce ese sofocamiento. Sobre las neumopatías y las neumonías. Cualquier neumopatía implica inicialmente un miedo en nuestro territorio ante un agresor percibido como amenaza. Esto afecta a la mucosa bronquial, pero también implica un sentir de miedo a la muerte por algo muy concreto. Y esto afecta a los alvéolos pulmonares. Por lo tanto, la neumopatía se produce cuando un individuo experimenta una amenaza en su territorio y simultáneamente miedo a morir, por algo muy específico. Por cierto, de igual forma uno puede sentir esos miedos tanto por la vida de sí mismo como por la de otra persona. Por lo tanto, la neumopatía afecta tanto a la mucosa bronquial, a nivel de bronquios, como a los alvéolos pulmonares, como secundario. Cuando un individuo, una persona, sufre de neumopatía, realmente se encuentra en una fase de reparación de los tejidos mencionados. Aunque en el caso de la neumonía se encuentra al mismo tiempo en fase activa de un choque biológico de abandono o derrumbamiento de la existencia, que afecta pues a los conductos, también a los túbulos colectores del riñón, causando el síndrome CCR que provoca retención de líquidos y por ello mayores edemas, tanto en el cerebro como en los órganos. Se trata como de una fase de reparación muy aguda. Adicionalmente, la típica pérdida de conciencia que se produce como consecuencia de una lisis repentina del foco de Hammer, que es la expulsión repentina del edema. En ese caso, un gran edema debido al síndrome CCR. En el relé específico de la mucosa bronquial localizado en la corteza sensorial. Dicha isis neumónica es en realidad la crisis epiloide, de programa biológico de la mucosa bronquial. En fin, muchos términos, sí, pero en realidad lo que nos está hablando es de que cuando se produce el síntoma ya estás reparando lo emocional que te causó esta situación. Cuando perdemos el olfato, la anosmia se llama, es una pérdida de olfato sin motivos aparentes, es decir, es que es funcional, que es un momento en el que pierdes el olfato, pero no es porque te hayas quedado sin olfato, sino que es algo temporal, ¿no? Dice que durante la fase activa hay una pérdida de función de los nervios olfativos sin ulceración de la mucosa nasal. El choque biológico consiste estrictamente en un choque como de hedor real, algo que te huele mal, ¿no? Podríamos decir, a nivel emocional, sí. Algo que te está oliendo mal, que se relaciona con un olor específico e intolerable para el individuo. Por lo tanto, el sentido biológico es cortar esa percepción de información olfativa que no soportamos. La persona ya no quiere oler eso. El cerebro cortará todos los olores similares percibidos en la fase activa y después, en su fase de reparación, nos encontraremos con una intensificación de la pérdida del olfato. Luego, gradualmente, un retorno total o parcial, ¿sí? Cuando ya se va desinflamando todo. Tenemos también la rinitis, alérgica, ¿no? Por ejemplo, y consiste en que la persona pues huele una amenaza, un peligro, una situación que, como decía, huele mal, apesta. En el sentido simbólico de olfatear un peligro, una amenaza. Incluso algunas personas lo suelen expresar como no puedo ya soportar más esta situación, algo me huele mal, algo me cae mal, ¿no? Esta mucosa nasal proviene de la capa embrionaria del ectodermo, en la cual los programas biológicos cursan de un modo determinado. O sea, que esto puede venir del momento todavía de que estamos como embriones, ¿no? Emocionalmente hablamos, ¿no? En el caso de la mucosa nasal, esta se ulcera durante la fase activa
y en la fase de reparación se restituye, a menudo acompañada de congestión, inflamación, incluso la aparición puede ser también de algún sangrado. Y puede ocurrir en ambas fases. En la fase activa se producen ulceraciones indoloras de la mucosa y a menudo con la sensación de tener la nariz seca. Sin embargo, el olfato se conserva. El sentido biológico lo encontramos en la fase activa, ya que debido a la ulceración de la mucosa nasal, ahora la persona consigue una optimización de la percepción del peligro. En la fase de reparación se produce una inflamación de la mucosa con congestión, cuando ya estamos reparando. Es especialmente cuando encontramos pérdida de olfato, precisamente debido a esa congestión. Este tipo de congestión vemos que es diferente a la anterior, ¿no? También es durante esta fase cuando puede haber secreción de moco clarito y un proceso natural que a menudo ocurre cuando esta mucosa se encuentra en la fase de reparación. Normalmente, pues las rinitis también pueden acompañarse de una picazón, ¿sí? Yo últimamente estoy teniendo muchísimo picor por todo el cuerpo. No sé si son las energías, si es que mi cuerpo se está reparando, está en fase reparadora, pero es algo exagerado. La rinitis alérgica implica la exposición periódica a uno o más raíles asociados con el choque biológico, con el impacto emocional de que esto huele mal, esto apesta. Lo que hace recaer una y otra vez, cronificando así esta simbología. O sea, cuando tenemos un tema de alergia, pues siempre es porque hay algo que te produce una y otra vez la misma emoción. Te provoca una y otra vez la misma simbología, la misma... y entonces el cuerpo otra vez repara, ¿sí? Entonces la clave está en buscar qué te causa eso, ¿no? ¿Qué es lo que te huele tan mal? ¿Qué es lo que te huele tan mal y te molesta tanto? Que te produce ese tipo de reacción en tu cuerpo físico. En fin, no sé si se ha entendido suficiente con tantos tecnicismos, pero este tipo de la nueva medicina germánica habla de conceptos que desde la antigüedad pues empezaron a darse, que bueno, la ciencia no los incluye, pero es como que busca otras respuestas o otras formas, ¿no?, de entenderlo. Cuando entendemos todo esto, entendemos que nosotros tenemos el poder, que tenemos el control sobre nuestra salud, sobre nuestros estados físicos, y nos podemos llegar a sanar a nosotros mismos siendo conscientes de cada situación, de cada emoción, de cada impacto biológico, poder, digamos, entenderlo y así sanarlo y transmutarlo más fácilmente. Bueno, a veces necesitamos ayuda, ¿no?, de los terapeutas, pero siempre la responsabilidad y el poder está en uno mismo. Es lo que estamos diciendo en estos últimos tiempos continuamente, que el poder está ahí dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a poner otra canción. Este tema está, bueno, con esta chica que os presentaba antes, Kenny, con Carlos Vives, y se titula Búscame. Cuando se apaguen todas las farolas, cuando de miedo te quedes dormido, cuando estés listo para soltar la soga, cuando tu lágrima se cae al río, cuando la vida está solo en caída, cuando ya crees morir en el combate, cuando te pienses que es causa perdida, cuando el cansancio tu fuerza rebate. Búscame, que el sol nos tueste la cara, búscame, hacer camino con palas tuyas, llama vino que ya llegué. Búscame, para echarle sal a la herida. Búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame, para alegrarte la vida. Y búscame bien. Búscame cuando la cosa pinte feíta, cuando no hay guitarras te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita. Y así la vida se fue con los años,
Con tu mirada ya yo respondía. Vinieron más de uno a hacernos daño y le tramamos una despedida. Fuiste mi hombro el día de aquellos tragos, yo la madrina de tu peor conquista. Yo te cuidé la espalda el día del daño, tú me aguantaste todas las caídas. Ay, Búscame, que el sol nos tueste la cara. búscame, para una cumbia en la playa. Búscame, Pasé camino con palas tuyas y amarillo que ya llegué. búscame, Pa' echarle sal a la herida, búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame, para alegrarte la vida. Búscame, búscame, búscame. búscame, 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 Que el sol nos tueste la cara. búscame, para una cumbia en la playa. Búscame, Pasé camino con palas tuyas y y amarillo que ya llegué. Búscame, pa' echarle sal a la herida, búscame, quiero ser tu gasolina. Búscame, para alegrarte la vida. Búscame, búscame, búscame bien. búscame cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarra te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita. Bueno, estamos aquí de vuelta en la varita mágica para seguir hablando, vamos a hablar, sí, del poder personal. Nunca te han dicho, ¿qué te crees? ¿El centro del universo o qué? ¿No? Pues bueno, que sepas que sí, que lo eres, que eres el centro de tu universo. Esto es algo que lo han descubierto, ¿sí? Es científico, es un poquito de todo. Vamos a escuchar este texto que he encontrado en Pijama Surf, este artículo que se llama ¿Realmente eres el centro del universo? Según la versión manejada comúnmente por la ciencia, el universo comenzó con una gran explosión o Big Bang hace 13.8 mil millones de años. Esta explosión, sin embargo, no es una explosión típica, ya que no ocurrió en el espacio, sino que fue la expansión misma del espacio. Edwin Hubble observó que las galaxias se están expandiendo en la banda de la luz roja del espectro electromagnético. Esto significa que en todas partes el espacio se está alejando de todo lo demás a la misma velocidad. Esto puede observarse estudiando la radiación de fondo, que es lo que hace pensar a los científicos que el universo tuvo un momento de expansión inicial, ya que el Big Bang como tal no ha sido observado, la cual se expande uniformemente hacia todas las direcciones. A la luz del Big Bang llena el cielo en todas direcciones. Si pensamos que el universo en un principio fue un solo punto y nos preguntamos ¿dónde fue eso?, debemos de contestar que ese punto fue y está en todas partes. El Big Bang ocurrió literalmente en todas partes y esta misma irradiación es el lugar donde estás. Esto hace que en realidad cuando nos preguntamos por el centro del universo debamos de responder que el centro del universo es aquí. La teoría de la relatividad de Einstein cambió la forma en la que concebimos el tiempo y el espacio, que solían ser considerados como absolutos dentro de la física clásica. Hoy sabemos que el tiempo y el espacio son relativos y forman un compuesto tiempo-espacio. El lugar de lo absoluto en la física de Einstein lo tiene la luz. Dennis Overbye, editor de ciencia del New York Times, explica: cuando en 1905 Albert Einstein unió espacio y tiempo en su teoría de la relatividad, nos enseñó que nuestros ojos son máquinas del tiempo. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, el límite de velocidad cósmico, así que toda la información llega a nosotros, al presente, desde el pasado.
De esta manera, la relatividad de Einstein nos enseña que el centro del universo está en todas partes y en ninguna. Es el presente, rodeado por capas concéntricas de pasado. Es la historia llegando a ti. 299.792.458 metros por segundo a la velocidad de la luz, a la velocidad de toda la información. Tus ojos son la cabina de mando de una máquina del tiempo, esferas húmedas y veladas que ven en la única dirección en que podemos hacerlo, hacia atrás. Por otra parte, es posible que el universo sea infinito. Los físicos aún debaten esto. De serlo, es evidente que cualquier punto podría considerarse como el centro del universo. O según cómo se vea, que en realidad el universo no tiene ningún centro. Sin embargo, la otra gran relatividad, que es la de la conciencia, sugiere que el centro del universo es el punto donde ocurre la percepción. El mundo se despliega en función a ese punto, al presente, en el cual se realiza una observación. Esta es la relatividad entre el observador y el universo observado. Para que toda observación o experiencia ocurra, es necesaria que exista una conciencia que interpreta la luz y que procesa la información. El físico David Bohm explica el proceso de la percepción desde su visión de la realidad como un holograma. Toda la luz en esta habitación entra de tal forma que la totalidad de la habitación está, en efecto, envuelta en cada parte. Si tu ojo ve, la luz entonces se desenvolverá en tus ojos y en tu cerebro. Al ver en un telescopio o en una cámara, la totalidad del universo y el espacio-tiempo está envuelta en cada parte y esto se desenvuelve al ojo. De nuevo, Overby. No es solo poesía. Matemáticamente, en términos de Einstein, toda la información y la historia disponibles en cualquier lugar del universo se conoce como un cono de luz. Todos tenemos uno y el de cada quien es un poco diferente, lo cual significa que el universo de cada uno es ligeramente distinto. Para concluir, puede ser interesante notar que esta idea de que el universo es infinito y que su centro es ubicuo o está en todas partes, es en realidad una nueva versión de una intuición mística que reaparece cada tanto, basada en la noción de que la esfera es la forma perfecta, la expresión geométrica de la divinidad en una esfera. Cada punto sería el centro. Según Borges, quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Y esta es una de ellas. El punto de un eterno retorno. En su ensayo sobre la esfera de Pascal, Borges data el origen de esta metáfora así. En el Asclepio, que también se atribuyó Hermes Trismegisto, el teólogo francés Alain de Lille-Alanus de Insulis descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no olvidarían. Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Ya más cerca de una mentalidad científica, Pascal la reformuló así. La naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Borges recopila diversas versiones y alteraciones de esta metáfora nuclear en su ensayo, y él mismo contribuyó a esta ilustre lista con su Aleph, una esfera tornasol en la cual estaba contenido el universo entero. Pero no menciona lo que quizás sea la más relevante a la luz de la relatividad cosmológica moderna. En el Talmud se encuentra la historia del intercambio entre los llamados sabios de Atenas y el rabino Yoshua. David Chaim Smith nos da una versión cabalística de la historia en su libro The Kabbalistic Mirror of Genesis. En el Talmud, los sabios de Atenas, que representan el pensamiento lineal, le preguntan a los rabinos: ¿dónde está el centro del universo?
Un rabino apunta el dedo al azar y dice, aquí. Esto implica que el punto del centro corazón es omnipresente, porque el punto de la inicialidad del universo reside en todas partes de igual manera, por lo cual debe ser aquí. Luego los atenienses le preguntaron a los rabinos, ¿cómo saben esto? A lo que respondieron, traigan una cuerda y lo mediremos. James Smith explica que la historia sugiere que la relatividad de todas las cosas está sustentada en que la extensión infinita del espacio está repleta de la potencia de la gota primordial. Este es el punto del absoluto, que es representado a veces como una vocal, como el Aleph o el Om, la letra o sonido que anima a todas las demás, o como una gota o célula madre de potencialidad infinita. En términos más modernos diríamos que cada punto contiene una energía infinita, o casi infinita, energía del punto cero, de la cual se pueden manifestar todos los fenómenos posibles. El maestro de meditación budista y físico Alan Wallace ha dicho que hay un universo para cada uno de nosotros, pero sin que esto sea solipsismo, todos estamos en el centro de nuestro universo. El universo que experimentamos es relativo a nuestra perspectiva, pero nuestros universos están entrelazados. El autor es Aleph Follow. Lo podéis encontrar también en Twitter. Y el artículo está en Pijama Sur, por si queréis buscarlo. Bueno, este concepto, ¿no?, de que somos el centro del universo, de nuestro universo, para mí lo que significa es que en realidad todo depende de nuestra capacidad de perspectiva, de cómo podemos ver las cosas desde nuestros centros, desde nuestro aprendizaje, ¿no?, desde nuestra experiencia, porque claro, todo es relativo, ¿no? Depende cada uno, pues el de dónde ha nacido, dónde se ha criado, qué experiencias has tenido, qué aprendizajes, qué te han enseñado, qué idioma hablas, ¿sí? Cada uno, obviamente, estamos viviendo, se supone todos, en un mundo, en una tierra, en un lugar físico, pero sin embargo, cada persona pues está teniendo su propia experiencia, ¿no? Depende del punto donde está. Yo soy la misma persona, pero si me voy a otro punto de la Tierra, a otra ciudad, a otro lugar, obviamente voy a vivir o voy a ver las cosas de otra forma, porque será otro lugar, otra cultura, otra perspectiva. Entonces, creo que el observador es el que cambia todo su realidad. El observador cambia la realidad que tienes alrededor. Y no es al contrario, ¿no? Siempre es el observador y siempre es nuestra realidad objetiva según la veamos. Aquí no se trata de si una cosa es verdad o no es verdad, como decía al principio. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Creo que solamente cada uno va a entenderlo o va a creerlo o va a experimentarlo o va a integrarlo si tiene esa capacidad de absorber esa información por su propia vivencia, por su propia creencia. Entonces, bueno, pues cada uno vamos a ver las cosas siempre desde nuestro centro, desde el centro de nuestro universo, y desde ahí pues lo compartimos. Si a otras personas les resuena esta información, si otra persona entiende las cosas o vibra, podemos hablar también de vibraciones, si las personas están vibrando en una vibración similar, en un lugar similar, en un ambiente similar, con una experiencia similar, pues van a poder entender lo mismo que tú estás entendiendo, lo mismo que tú estás viviendo. Y no se trata de ponernos unos en contra de otros, sino se trata de poder
aceptarnos tal y cual somos, de entender que el otro está teniendo su propia experiencia desde el centro de su propio universo y según pues cómo le haya ido, ¿no? en la vida. Y en otras experiencias también vitales, ¿no? De otras vidas, etcétera, etcétera, según su evolución también y según su vibración. Así que sí, estamos todos en el mismo paquete, en el mismo mundo, pero cada uno teniendo una experiencia diferente. Vamos a aceptarnos, vamos a integrarnos todos y así haremos una conciencia mayor. Bien, vamos a poner ahora un tema que a mí me ha parecido súper bonito, ¿sí? Es una composición de una artista muy sensitiva, de una artista muy especial. Ella, bueno, tiene pues esa capacidad de sentir, de conectar y vamos a escucharla unos minutitos y os cuento. Preciosa canción titulada Race into Love de Meilan. Lo que integrarnos, ¿no? Integrarnos todos en el amor y elevarnos a través del amor. Creo que es lo más esencial y lo más importante en este momento. Un abrazo y nos estamos escuchando, sintonizando la semana que viene. Ser felices. Chao, chao.